A ver, estimados estudiantes, ahora sí empezamos con Aristóteles. Veamos, en primer lugar, el acápite 1, metodología aristotélica. Estamos en el capítulo 3. Bien. A ver, vimos que Platón utiliza a lo largo de sus obras, tanto del periodo medio como de su vejez, la regla de cercenamiento. Incluso la regla de generalización existencial se la toma como una instancia del cercenamiento. En cambio, Aristóteles utiliza la regla opuesta de aditamento. Esto con el objetivo de evitar la contradicción. Es decir, que cuando nos topemos con una aparente contradicción, como por ejemplo, que tenemos el objeto A, tiene la propiedad phi, tiene la opuesta, puesto que esto es imposible, lógicamente, absurdo, se trata de que el objeto A tiene la propiedad f, no en absoluto, sino con respecto a, y aquí ponemos un parámetro, pongamos por ejemplo x. En cambio, ese mismo objeto tiene la propiedad opuesta con respecto a, y aquí ponemos otro parámetro, que podría ser el espacio, tiempo, aspecto, punto de comparación o para alguien, etcétera, etcétera. Entonces, las atribuciones no son absolutas, sino relativas a una circunstancia que habría que explicitar para hacer una oración con valor de verdad. En ausencia de esta cualificación, ¿sí? Entonces, oraciones sencillas como el 6 es grande o el 6 es pequeño no tendrían valor de verdad, no serían ni verdaderas ni falsas. Bien, entonces, esta es la estrategia que implementa Aristóteles para escapar de las contradicciones que para él son meramente aparentes. Ahora, ¿qué pasa con el no ser? Seguimos en este primer acápite. A ver, Aristóteles, al referirse a Platón, cree que para Platón el no ser es la negación del ser. ¿Sí? Entonces, pongamos eso. Aristóteles cree que para Platón el no ser es negación del ser. Y por lo tanto, su contradictorio. ¿Aristóteles cree que para Platón? ¿Sí? Aristóteles está expresando cómo Platón habría entendido el no ser. ¿Sí? Pero
A ver, esto no lo vimos, quizás está en el texto en el capítulo anterior. Platón, en el Sofista, afirma que el no ser no es negación del ser, sino algo diferente del ser, ¿sí? Es decir, achacarle a Platón esta afirmación me parece que no hace justicia al sofista, puesto que literalmente, textualmente, en ese texto, en ese diálogo, Platón desmiente que el no ser sea negación del ser. Esto no está en la obra platónica, pero sabemos que Aristóteles fue discípulo de la academia por algo así como 19 años, tal vez 17. Y entonces, no es que Aristóteles ha leído las obras, sino que de viva voz escuchaba a Platón y sus diálogos, su enseñanza, de modo que esto es que el no ser sea negación del ser, es lo que dice Aristóteles de su maestro Platón. Pero en realidad, Platón afirma lo contrario explícitamente en el Sofista. Bien, entonces tendríamos que el no ser es el contradictorio del ser, pero esto es absurdo, ¿sí? Sabemos que para Platón el no ser existe, es real, es una forma que además está extendida a todos los entes, tanto individuales como las formas. El no ser para Platón es algo real, pero si es que fuera la negación del ser, ¿sí? Y puesto que el ser es total, absoluto, el no ser sería la negación total del ser. ¿Y cómo podría ser que el no ser exista y no exista en absoluto? Eso es absurdo, ¿sí? Entonces, seguimos cuál es el razonamiento de Aristóteles. El no ser no es lo contradictorio del ser y tampoco su negación, ¿sí? No es contradictorio del ser ni su negación. ¿Ya? Pero esto es lo que ahora llega a esta consecuencia rechazando lo que supuestamente afirmaba o sostenía Platón. Entonces, si no es lo contradictorio del ser ni su negación, entonces está dentro del ser, ¿sí? El no ser estaría dentro del ser. Y por lo tanto, saquemos otra consecuencia, el no ser es. Nuevamente, esto es absurdo según Aristóteles. Y finalmente llega a la conclusión de que, por lo tanto, el no ser no es algo ontológico, sino lingüístico.
Una mera palabra, una expresión. Bueno, esto seguramente no nos cae de sorpresa, puesto que no solamente el no ser es lingüístico, sino el propio ser. No es ningún género, no es algo real. El propio ser, el mismo ser es simplemente una palabra. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está reducido el no ser a algo del lenguaje. ¿Sí? Bien, pero eso plantea un problema. Bien. El regreso a esta consecuencia solo para añadir que en este punto de acusar de ilógico, irracional, la afirmación de que el no ser forma parte del ser, el no ser es, en este punto Aristóteles le da la razón a Parménides, como tantos otros presocráticos. ¿Sí? Bueno, entonces el problema que surge es el de cómo se diferencian los entes. Si es que el no ser no existe, ¿sí? ¿Cómo se diferencian los entes entre sí? En el ser. Para Platón, tanto en sus dos ontologías, del periodo medio y de la vejez, el no ser jugaba un papel importante. Las formas en la República, en el Fedón, las formas existen totalmente, son lo que son de modo absoluto, y eso les da un grado pleno de realidad. En cambio, los entes sensibles, materiales, movedizos, son y no son. Existen y no existen. Existen, pero menos. Por existir menos, ejemplifican lo opuesto y son una mezcla, mientras que las formas son puras. En el periodo de la vejez, sobre todo en el sofista, las propias formas no existen. Bueno, eso también en el Parménides. El no ser está presente en las propias formas. Y eso, de alguna manera, explica la diversidad, la diferencia. ¿Sí? Recuerden, Platón decía que la diferencia hace no ser a las otras cosas. La diferencia entraña no ser. Pero si es que el no ser no es, ¿sí? Entonces surge la tarea de explicar, dar una explicación de cómo un ser puede ser diferente de otro ser, en el propio ser, si es que no hay ser, si es que no hay no ser. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo responde el Aristóteles? ¿Sí? Pues aquí, a ver, Platón recurría a grados de ser y no ser. ¿Sí? Aristóteles, en cambio, va a hablar de modos de ser. Por lo tanto, el plurivocismo. ¿Sí? El ser se dice de varias maneras. Una cosa es la sustancia, otra cosa es los accidentes. Una cosa es la materia, otra cosa es la forma. Una cosa es la potencia, otra cosa el acto. ¿Sí? Modo.
modos de ser, ¿sí? Tipos de ser. Bien, cuando Platón habla de grados de ser, está hablando del más y del menos, mayor o menor, participación en el ser, pero es el ser en el mismo sentido. Aristóteles no acepta eso. La palabra ser tiene varios sentidos, varios significados. No tienen nada en común excepto la palabra, ¿sí? Bueno, entonces, con estos antecedentes, pasemos a capítulo 2. ¿Sí? La distinción entre verdad y existencia. ¿Sí? A ver, para empezar, quisiera darles una referencia del sofista. Creo que no les di. No, perdón, está en la hipótesis quinta del Parménides. ¿Sí? En la página 161e, Platón dice, hablar la verdad es hablar de las cosas que son o existen. ¿Sí? Hablar de cosas que existen. ¿Ya? Bien, entonces aquí claramente Platón está analizando lo que es la verdad aplicada al lenguaje en términos de existencia. ¿Sí? Así como la falsedad está explicada en términos de no ser. ¿Sí? Bien, esto es algo a lo que se opone Aristóteles. ¿Sí? Entonces, veamos algunos pasajes en los que afirma esto Aristóteles. ¿Sí? La diferencia entre verdad y existencia. Algo puede ser verdadero aunque no exista el correlato de esa verdad. ¿Sí? Verdad puede haberla sin necesidad de la existencia de su referente. ¿Sí? Bien, por lo tanto, aquí hay un esencialismo ético. ¿Okay? A ver. El Aristóteles cree que lo que existe o no existe son las cosas. ¿Sí? Lo que existe o no son las cosas. Es decir, ¿a qué aplicamos esta propiedad de existir o no? El portador, el sujeto de la existencia son las cosas. ¿Los quieren ustedes? Las sustancias. Las entidades. En cambio, lo que es verdadero o no, verdadero o falso, son los juicios. ¿Sí? Aquello a lo que aplicamos estos adjetivos, estas cualidades de verdadero o falso, no son las cosas, sino esta actividad mental de unir o separar conceptos. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí tenemos nosotros una razón
por la cual Aristóteles está separando los destinos de la verdad y la existencia. Ahora, consecuentemente, Aristóteles afirma la diferencia entre nombre y enunciado. Es decir, un nombre por sí mismo no afirma ni niega nada. Por ejemplo, puerta, nube. ¿Sí? En cambio, un enunciado está diciendo algo y que puede, por lo tanto, recibir uno de estos dos valores de verdad. A ver, para Aristóteles, un nombre hace abstracción de la existencia. Es decir, al pronunciar un nombre, uno no se está comprometiendo a si existe o no. Puedo decir Pegaso. Ese es un nombre. Puedo decir Don Quijote. Puedo decir París. Cuenca. Y no por ello esa pronunciación de la palabra, de ese nombre, está haciendo un compromiso existencial. ¿Sí? A ver, quiero leerles lo que está en el texto sobre la interpretación, página 16a, líneas aproximadamente 16, dice, los nombres y verbos por sí mismos son como los pensamientos que están sin combinación ni separación. Pues ellos son ni verdaderos